Hola, ¿qué tal, jóvenes? Es un gusto y un placer saludarles. Ahora, entrando de lleno al tercer módulo de nuestro curso de pensamiento y reflexión filosófica, y el primer tema que vamos a abordar en este módulo es el tema de la realidad. En filosofía hay una disciplina que se llama metafísica, y la metafísica, etimológicamente hablando, significa más allá de lo físico, más allá de lo real, es decir, aquello que está en el fondo, aquello que está en el ser de las cosas. Y cuando hablamos de realidad, pues estamos tocando un tema netamente metafísico. ¿Por qué? Porque precisamente lo real es aquello que está en el fondo de las cosas, lo que aparentemente y a simple vista no se ve. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de desocultamiento, de desvelamiento para poder mirar qué es lo que hay en el fondo de la realidad misma. La realidad normalmente es conceptualizada como esta entidad física donde nosotros realizamos nuestra vida. Es real el cuerpo porque se puede tocar, se puede palpar. Es real la naturaleza porque la podemos ver, porque también la podemos palpar, tocar. Sin embargo, la realidad no solamente es física, sino que la realidad en la cual nosotros nos movemos es una construcción de ideas, es una construcción de conceptos, es una construcción que nosotros hemos hecho para poder vivir y dar sentido a la vida. Es decir, nosotros estamos inmersos dentro de una multiplicidad de realidades. La realidad no existe como tal, sino existen las realidades. Estamos dentro de una realidad religiosa, dentro de una realidad política, dentro de una realidad social, educativa, psicológica, dentro de una realidad emocional, dentro de una realidad biológica, filosófica, cultural, etcétera, etcétera. Imaginémonos la imagen de una cebolla, es decir, está compuesta por capas y cada capa precisamente conforma una parte de la realidad. Nosotros estamos en el centro de esa realidad y vemos el mundo, comprendemos el mundo de acuerdo a nuestro propio contexto que estamos viviendo, de acuerdo a nuestra propia educación, formación o como dicen los alemanes, concebimos la realidad a partir de nuestra Bildung, es decir, desde nuestros prejuicios, desde nuestro contexto, nuestros valores, nuestra manera de ver el mundo. Y precisamente ese es el objetivo de esta actividad, que nosotros percibamos cuál es nuestra propia Weltanschauung, es decir, nuestra propia visión de mundo. ¿Cuál es la visión de mundo? ¿Cuál es la visión de realidad que nosotros tenemos? Y para podernos enfocar en algo concreto, puedo afirmar que la realidad que vivimos tú y yo es la misma. Es decir, estamos dentro de una realidad, vuelvo a repetirte, política, religiosa, económica. La diferencia es la vivencia que yo tengo de esa realidad desde el contexto en el cual me estoy moviendo. De tal manera que la Weltanschauung, es decir, la visión de mundo, son estos como lentes desde los cuales nosotros miramos el mundo. Estos lentes se conforman de tus valores, de tu tradición, de tus costumbres, de tus, bueno, todo lo que has aprendido a lo largo de la vida. Y a partir de ahí comprendes qué es lo que pasa a tu alrededor. Es precisamente que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de ir al fondo de lo que hay en la realidad, porque muchas veces, como lo vimos en el tema y como lo han comentado en el blog, la realidad muchas veces ya está dada, ya está interpretada. De alguna manera, la realidad es construida antes de que nosotros lleguemos al mundo. Entonces muchas veces lo que nos damos cuenta que pasa en la realidad es que esta realidad está llena de ideologías, de mentalidades, de imaginarios sociales. La idea es ir al fondo de esa realidad, criticar la realidad y mirar si esa realidad ayuda a promover la dignidad del hombre, si respeta la dignidad del hombre o no. Ese es el papel del filósofo, ir y visualizar si esta realidad está saturada de ser, de felicidad, de justicia, de paz, de igualdad. Por eso es el objetivo de esta actividad, que tú pienses en la realidad en la cual estás viviendo. Y si esa realidad, en esa realidad, hay cosas que ya están impuestas, o si acaso hace falta que nosotros podamos abrir el horizonte de nuestra visión de mundo, ampliarlo, analizarlo, criticarlo, es decir, aportar algo nuevo a lo real. Y dentro del tema, tú te darás cuenta que yo manejo ahí tres formas de presentar la realidad, que es el mito,
qué es la filosofía y qué es la ciencia. Es decir, estos son tres modos de ver completamente diferente lo real. En el mito, el lenguaje privilegiado es el lenguaje metafórico. Es decir, el mito no es una explicación del mundo, por eso no es ciencia, tampoco no es una reflexión filosófica, sino que el mito es una narración. Es decir, el mito no es otra cosa más que la manera en cómo el ser humano comprende el mundo a partir de metáforas, a partir de analogías, de poesía, etc. Y el mito todavía lo seguimos ocupando, porque en las narraciones nosotros lo que expresamos son sentimientos, son emociones, es decir, son ideas, es una visión de mundo. La seguimos ocupando cuando escribimos una carta al ser querido. Seguimos ocupando el mito cuando queremos narrar un hecho, un acontecimiento importante en nuestra vida. Y que ocupamos incluso el lenguaje metafórico porque el lenguaje que nosotros ocupamos a diario no da el ancho para poder decir te amo, te quiero. O me pasó esto, me pasó aquello. El dolor que siento es tan grande que no lo puedo definir conceptualmente, sino tengo que recurrir a metáforas, ¿no? Siento que me hierve la sangre, pues no, la sangre no te va a hervir, o sea, pero estás usando una metáfora, es decir, estás usando un mito para poder explicar y decir algo. El mito precisamente tiene su razón de ser en ello. El mito no explica científicamente la realidad. Simplemente el mito lo que trata de hacer es comprender y dar sentido a la vida, usando metáforas en este lenguaje que se compone de una parte literal y una parte metafórica, donde las palabras significan otra cosa, tienen una traslación de sentido, por eso son metáforas. En la ciencia sí tenemos explicaciones. La ciencia sí se basa en un método ya más sistemático y busca precisamente explicaciones que están basadas en la observación, en la experimentación, en la comprobación. La ciencia nos permite tener un conocimiento, vamos a llamarlo así, más racional del mundo, pero a la ciencia no le interesa dar sentido de vida al hombre, sino simplemente explicar, desmenuzar cómo está compuesta la realidad física en la que vivimos. La filosofía también es una manera de comprender el mundo a partir de la razón, de los sentimientos, de los afectos. Porque quien filosofa es el hombre de carne y hueso, el hombre que no solamente es inteligencia, sino también es pasión, es emoción. Y en la filosofía nosotros podemos ver que precisamente es una manera de comprender el mundo en base a las humanidades, en base a optar por el sentido de la vida. Pues sin más, espero que este módulo te permita tener la posibilidad de ir al fondo de la realidad y darnos cuenta si esa realidad ya está hecha o nosotros también la estamos construyendo. Tenemos la opción de ser una masa o de ser libres en esta realidad. La masa no se cuestiona, a la masa se le impone una realidad. La masa solamente responde a lo que el sistema le ofrece en esta construcción de la realidad. ¿Tú qué eres capaz de ser? ¿Tú eres una masa o eres un ser libre que va construyendo, que va aportando a construir una realidad más justa, más plena, más digna para el hombre? Gracias.